aquí, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Vamos a darle gracias y vamos a ver lo que el Señor tiene hoy para hablar a nuestras vidas. Que Dios bendiga a todos aquellos que hayan venido. Ya he saludado a algunos. Y a Carlos, que Dios le bendiga mucho. No me acuerdo del nombre de tu hijo mayor, pero Matías, que Dios te bendiga mucho. Vamos a compartir hoy el 11º sermón de la serie llamados a formar un cuerpo. Ya vamos por el sermón número 11. Si Dios quiere, este es el penúltimo sermón de esta serie. Ya nos estamos encarando a la recta final de los 30 mandamientos que vamos a terminar de ver de los unos a los otros. Y hoy vamos a revisar algunos que yo los llamé mandamientos prácticos o también relacionados a lo cotidiano. Vamos a ser bastante prácticos hoy con estos 4 mandamientos que vamos a ver con la ayuda del Señor. Y el primero que vamos a ver en el día de hoy se encuentra en Efesios, la epístola del apóstol Pablo de los Efesios, capítulo 4, versículo 32. El primero de los mandamientos que vamos a ver en el día de hoy, ya hemos estado viendo bastante al respecto, pero hoy vamos a ver entonces este primer mandamiento con respecto a cómo tenemos que hacerlo entre nosotros. Por ahí, sí, para ustedes que han venido la primera vez, venimos de toda una serie de sermones hablando sobre los mandamientos de unos a los otros, y ya estamos viendo ya el sermón número 11 de esto. Si Dios quiere, con el sermón número 12 vamos a terminar con esta serie. Y el primer mandamiento que vamos a ver hoy entonces está en Efesios 4:32 y dice: antes, sed benignos unos con otros. El mandamiento acá es: sean benignos los unos con los otros. El apóstol Pablo viene hablando ya en el versículo anterior de aquellas cosas que nosotros tendríamos o que no tendrían que habitar en nuestra vida. Él va a decir: estas cosas que le voy a nombrar ahora, quítense de ustedes. No deberían existir en el corazón del cristiano, o cada día debemos despojarnos de ello. Fíjese el versículo 31, dice: quítense de ustedes toda amargura, o sea, un espíritu resentido, saquen de su corazón eso, saquen el enojo, o también mal humor, la ira, sáquenla, saquen gritería que proviene de la ira, maledicencia o blasfemia, y por último dice el versículo 31: y toda malicia. En la última de las cosas que Pablo dice a los efesios: quiten de ustedes todo tipo de malicia. Ahora bien, ¿qué significa la palabra malicia? ¿Qué significa esa palabra malicia? Bueno, la palabra original en el griego que se utiliza acá es la palabra kakia, que significa una mala inclinación que conduce a producir daño al prójimo. La malicia está referido a algo, una inclinación a lo malo dentro nuestro, que se refleja en mala actitud hacia las personas, hacia nuestro prójimo. Las personas actúan de una mala manera proveniente de ¿qué? De un corazón malicioso que busca, como sea, hacer el mal hacia las personas, y cuando haya la oportunidad para hacerlo, lo hace. Eso es malicia. Y Pablo le está diciendo: no tiene que haber en ustedes malicia. Quítenlo de vuestro corazón. Saquen, extirpen, mortifiquen ese pecado en su vida para no actuar maliciosamente. Y lo que Pablo va a decir en el siguiente versículo es la contrapartida, la virtud contraria a la malicia. ¿Cuál es la virtud contraria a la malicia? Es la que dice en el versículo 32, la benignidad. La palabra benignidad, la virtud benignidad. La palabra acá benignidad en el griego es la palabra krestotes, con K. La palabra krestotes
es la que se refiere a benignidad. Usted la va a encontrar cuando Pablo hace la lista de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, va a encontrar, entre medio de todos estos frutos, o del fruto, va a encontrar la benignidad. ¿Y qué es la benignidad? Es, al contrario de la otra, la inclinación del creyente a comportarse de forma servicial y amable con el prójimo. Un corazón malicioso va a actuar haciendo daño al prójimo. Un corazón benigno, por el contrario, va a sentirse inclinado a actuar amablemente y servicialmente con los demás, con el prójimo. ¿Ven la diferencia? Pablo le dice, no actúen con malicia, quiten de su corazón malicia y equipen su corazón, que en su vida ahora empiece a haber benignidad. O sea que, para usar palabras más simples, lo que Pablo le está diciendo en este mandamiento podríamos llamarlo así: sean amables y serviciales los unos con los otros. Ser benignos los unos a los otros, lo que está queriendo decir Pablo es: sean amables, sean serviciales los unos con otros. O sea, hace un tiempo atrás uno de los mandamientos que vimos era servirnos los unos a los otros, y eso está bien. Pero acá habla de con qué espíritu tenemos que hacerlo. Tenemos que ser serviciales. Tenemos que ser amables. O sea, ¿qué quiero decirle con esto? Tener un sentir o inclinación demostrada en una acción. O sea, la benignidad, ¿cómo actúa? Un corazón benigno se muestra ¿qué? En la actitud hacia las personas. Yo puedo decir yo soy muy benigno, muy bueno. A ver qué acción tenés al respecto. Tus obras van a hablar de lo que hay en tu corazón. Vos podés decir, yo soy muy benigno, pero a ver cómo es tu actitud. ¿Es así? Pablo dice, demuestren su benignidad actuando amablemente y servicialmente con los demás. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. La benignidad, una inclinación que va a mostrar una actitud amable y servicial hacia los otros. Pablo va a dar una base para cómo explicar este mandamiento y lo explica a su hijo espiritual Tito, ahí en Tito capítulo 3, versículo 2. Él le va a decir a Tito que enseñe de esta manera. Y fíjense cómo lo dice acá Pablo. Tito capítulo 3, versículo 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Él está diciendo, miren, decir a los hermanos que vos estás conduciendo y pastoreando que sean obedientes y buenos hacia aquellos que no son buenos, hacia los gobernantes, hacia las personas, hacia sus hermanos, que sean amables, que no sean pendencieros. Seguramente van a tener con muchas personas a su alrededor gente que no va a estar de acuerdo con ustedes. No busquen pelea, no sean pendencieros, dice acá. No los difamen, no peleen contra ellos, sean amables, muestren toda mansedumbre para con todos los hombres. Y considerando qué cosa, bueno, los siguientes versículos es un pilar y fundamento del Evangelio de Cristo. Los siguientes versículos los vamos a leer, son preciosos los versículos siguientes. Fíjense, Pablo le dice, mirá, explicarles que sean amables con todo, considerando qué cosa. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero fíjense cuál fue la actitud del Señor ante eso. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es pilar y fundamento sobre cómo es la salvación por gracia. Acá le está diciendo Pablo, ustedes tienen que actuar con amabilidad, ustedes tienen que ser benignos. ¿Por qué? Porque ustedes en otro tiempo eran igual que los que eran malos ahora. Nosotros en otro tiempo éramos también así. Sin lugar a dudas, Pablo estaba recordándose a él mismo. Él mismo había sido un perseguidor. Y aún así seguramente él estaría pensando, seguramente, gente estuvo orando por mí. Y él está diciendo de esta manera, así como nosotros en otro tiempo éramos maliciosos, éramos pecadores, éramos aborrecibles y aborrecedores, aún así el amor de Dios se manifestó en salvarnos por gracia, no por ninguna obra que nosotros tal vez hubiéramos intentado hacer, sino simplemente por un corazón del cual brota amor y del cual, sin que nosotros pudiéramos hacer algo, Él nos salvó. De esta manera actuó su amor, no por un mérito personal que ninguno de nosotros hicimos, porque ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Ninguno de nosotros. No es que Dios dijo, bueno, Marco fue más bueno que el vecino de al lado, entonces por eso lo voy a salvar. No hubo ningún mérito en Marco para que Dios lo salve. Algunos dicen, bueno, somos salvos por la fe, entonces porque nosotros tuvimos fe. Ni siquiera podemos jactarnos en esa fe, porque fue un don de Dios. Bueno, soy salvo porque me arrepentí, porque lloré un día en su presencia. Dice el pastor Suger Michelet, ni siquiera puedo jactarme por esas lágrimas. Y necesito que aún su sangre lave esas lágrimas. No puedo jactarme por nada porque verdaderamente la salvación perteneció al Señor. Él me la dio por gracia, no basado en ningún mérito personal, solamente basado en su soberanía y en su amor. Y Él dice acá, como leímos recién, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo entonces? Nos salvó. ¿Ven? Un corazón benigno que actúa sin que el otro sea merecedor el receptor no merece, pero aún así él actúa. ¿Y qué hace? En su gran amor que tiene y en su gran bondad, salva. Actúa. Y entonces él dice, de esa misma manera ustedes considérense. Actúen de la misma manera. Por gracia reciben, por gracia dan. Dios fue muy paciente con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Considerando la benignidad de Dios por nosotros, aun cuando éramos pecadores, y mostrando esa bondad en salvarnos por su gracia, no por nuestras obras. Es más, fue su benignidad la que nos guió al arrepentimiento. Romanos capítulo 2, versículo 4, fíjense lo que dice. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿No te das cuenta que su benignidad te guió al arrepentimiento? No fuiste vos. Algunos dicen, bueno, pero si Él me atrajo hacia Él, que somos robots. No, mostrando una benignidad que no encontramos jamás en este mundo. Eso fue suficiente para guiarme hacia Él. Su benignidad fue suficiente para guiarme al arrepentimiento. No pude resistirme y no podés resistirte ante tanta gran muestra de amor.
Porque cuando verdaderamente tenés un conocimiento de esa cruz y de ese Cristo muriendo por tus pecados, no podés otra cosa que tirarte al suelo y decir, Señor, yo tendría que estar en ese lugar. No te queda otra que decir como ese que estaba al lado tuyo, al lado del Señor ahí crucificado, diciendo, Él no merece estar acá, yo sí merezco, porque yo sí fui un pecador, pero Él no merece estar en ese lugar. Su benignidad nos guió al arrepentimiento. Esa muestra de amor que nunca se va a poder comparar con ninguna muestra de amor humano, te guía al arrepentimiento. Muchas veces nosotros intentamos buscar otra manera de tal vez reflejar o hacer que las personas puedan verdaderamente arrepentirse de sus pecados. Déjame decirte que fuera de la benignidad del Señor no encontrarás otra cosa. No encontrarás otra cosa. ¿Qué más te puede salvar? ¿Qué más necesitas cuando entendés la benignidad y el amor de Dios para nuestra vida? Por eso entonces, de esta manera entonces Pablo les dice, sean benignos. Sean buenos. Recuerden cómo ustedes y yo estábamos antes, cómo Él, aún así, actuó con benignidad con nosotros. Pero la realidad es esta. Solo un corazón que ha probado la benignidad de Dios puede actuar con benignidad con otra. Fíjense cómo lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 3, que lo podríamos leer al revés, pero primero lo vamos a leer al derecho y después vamos a ver cómo, leyéndolo al revés, podemos entenderlo mucho mejor. Fíjense, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 3, vamos a leer. Fíjense, desechen pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones o murmuraciones. Y el versículo 3 dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, ayúdame en este ejercicio de leerlo al revés. Si gustaron la benignidad del Señor, entonces desechen toda la malicia, todo el engaño, toda la hipocresía, toda la envidia y todas las distracciones. Si yo no gusté la benignidad del Señor, no puedo desechar en mi vida la malicia. No puedo dar lo que no hay en mí. Esto es una realidad. No puedo actuar con amabilidad y ser servicial, actuar con benignidad, si no he comprobado en mi vida la benignidad de Dios. Como hablamos con respecto al matrimonio, no puedo perdonar a mi cónyuge todos los pecados que él pueda cometer conmigo si yo no he experimentado el perdón de Dios en mi vida. Sino que de acuerdo a la gracia recibida verticalmente es que puedo dar la gracia horizontalmente. No puede actuar sino. Hasta que no conozca la benignidad del Señor en tu vida, no puedes actuar de manera benigna hacia los otros. Es totalmente necesario una cosa para poder actuar en la otra. Ahora vamos a ver 3 formas prácticas, 3 mandamientos más, derivados del fruto de benignidad. Vamos a revisarlo. Miren, el primero de estos, que sería el segundo mandamiento de hoy, es Romanos capítulo 16, versículo 16. Fíjense, otro mandamiento. Tal vez algunos dicen, bueno, ¿qué podemos sacar de este mandamiento? Dice Romanos 16, 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo.
Otro mandamiento, saludaos unos a otros. Bueno, saludaos unos a otros. Este es el mandamiento, ¿sí? ¿Qué dice ahí? Salúdense unos a otros. Pero Pablo da la manera correcta de cómo saludarnos. Está en todo el Señor. No deja ninguna. Te dije que hoy íbamos a ser bastante prácticos. Salúdense ¿cómo? Dice Pablo. Con ósculo santo. Y algunos preguntan, ¿qué es ósculo santo? Bueno, la palabra ósculo significa beso. Entonces, ¿qué tenemos que andar a los besos? No específicamente es eso la idea que está Pablo hablando acá. Entonces, ¿qué es un beso o un saludo santo? ¿Qué significa esto del beso santo o del saludo santo? Cuando hablamos siempre de la palabra santo, ¿qué nos referimos? A algo separado, a algo diferente, algo que no está mezclado con lo demás. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de santo decimos separado. No es como el resto de las cosas, no es como es lo de este mundo, no es como lo terrenal. Así es lo santo. ¿Está bien? Cuando hablamos que Dios tiene un pueblo santo, que habla un pueblo apartado para Dios, un pueblo especial, un pueblo que es diferente al resto de los pueblos. Cuando Él habla de un ósculo santo, lo que está queriendo decir acá es que es un saludo diferente a cualquier otro saludo, separado de lo común o de lo terrenal. Para entender entonces qué significa un saludo santo con respecto a un saludo terrenal, bueno, tendríamos que ver cómo la gente se saluda en este tiempo. ¿Cómo la gente se saluda? ¿Cuál es la forma terrenal que la gente se salude? Bueno, muchos se saludan con desprecio. O directamente no se saludan. Hay personas que son así. A tal persona le niegan el saludo, no quieren saludarlo. No estoy dispuesto a saludar a esa persona. Cuanto más lejos me la tenga, mejor. Esa es la actitud de muchas personas hoy. Otras personas saludan con indiferencia. Te están saludando, pero es como que no estuvieran haciendo, no están pensando en otra cosa, no tienen la más mínima, están saludándote a vos como lavarse los dientes, no tienen ningún sentimiento de nada de lo que están haciendo. Así son muchas veces las personas. Saludan así. En casa pasa mucho que cuando te quieren saludar rapidito te tocan así la espalda. Bueno. Si no, abrazame. Bueno, estás así, ¿no? Como diciendo, ya está listo. Eso de saludar muchas veces con indiferencia. Hay también en este tiempo un tipo de saludo que es con sensualidad. Hay personas que son sensuales al saludar. He conocido muchos años atrás, muchas personas, muchos, no sé, jóvenes, que por ahí para saludar al hermano grande, lo saludaba así, y era muy efusivo con las hermanas, ¿no? Tenían esa mala costumbre. En el mundo pasa así también. Se saludan con mucha sensualidad, buscando otra cosa en su mente, en su corazón. Y esto también pasa en el mundo. Hay otras personas que saludan por conveniencia. En mi trabajo es muy común. Le están sacando el cuero al jefe y el jefe aparece de repente. ¿Cómo anda, jefe? ¿No? Y el jefe cuenta un chiste malísimo y todo. Se tratan de la risa, ¿no? Y claro, porque hay que ser conveniente, hay que ser bien, lo más diplomático posible, ¿no? Y actuar para quedar bien con el jefe, ¿no? Hace un tiempito atrás vino unos jefes muy importantes allá y todos se paraban a saludarlo, y, como no sé, personas que vos decís son re arisco y no saludan a nadie, de repente una sonrisa así. Claro, ¿qué pasó? Porque hay personas que son así, saludan por conveniencia, porque les conviene estar bien con una persona. Y muy parecido a esto, muy emparentado a la conveniencia, es saludo por compromiso, ¿no? Este es muy común de los políticos, ¿no? El saludo así por compromiso, se abrazan, ¿no? Y se quieren matar por dentro, pero tienen que saludar. O mismo, ¿no? Los políticos besando a los chicos, ¿viste? Nenito.
Cuanto el pibito está más enroñado, mejor todavía, ¿no? Sacarse la foto, porque queda mejor, ¿no? La foto más bonita. Y así son. Una vez que se apaga la cámara, no sabes dónde tirar al pobre pibito. Así es el mundo hoy. Pero nuestro saludo tiene que ser todo lo contrario. Tiene que estar lleno de afecto fraternal. Tiene que estar lleno de humildad. Tiene que estar lleno de pureza. Tiene que estar lleno de mansedumbre, del amor de Dios. Así tiene que ser completamente diferente al saludo que tiene el mundo. Y hay una cosa más. Si mi saludo tiene alguna de las características que nombrábamos que no son santas, mi saludo está siendo pecaminoso. O sea, si yo estoy saludando por ahí de una manera pura, pero por conveniencia, entonces es pecado. Porque la forma que yo tengo que saludar, ¿cómo es? Con ósculo santo. Si yo saludo a un hermano o a una hermana, o una hermana saluda a un hermano de manera sensual, ¿qué es? Es pecado. Si yo saludo con desprecio a una persona, ¿qué estoy haciendo? Estoy pecando. Y si no la saludo directamente, también estoy pecando. De una u otra manera, que yo no salude de acuerdo a una manera santa, estoy pecando. Pero yo te la voy a poner más difícil todavía. Porque hasta acá, bueno, con los hermanos me llevo bien, está todo bien. Pero este saludo con ósculo santo debe ser igual con todos, aún con las personas que nos desprecian. Fíjense, Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47, el Señor Jesús, miren lo que decía. Yo cuando leí esto digo, ¿lo pongo o no lo pongo? Sí, tengo que ponerlo porque es la palabra de Dios, pero verdaderamente esto eleva mucho más la regla. Fíjense, dice el Señor Jesús, Mateo capítulo 5, versículos 46 y 47, dice: porque si ustedes aman a los que los aman a ustedes, ¿qué recompensa tienen por eso? Esto es fácil, dice el Señor. ¿No hacen también esto los publicanos, o sea, los pecadores? Aquellos que lo tratan bien, también saludan, los aman. Pero fíjense también lo que dice: y si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? O sea, ¿qué mérito tengo en solamente saludar con ósculo santo a mis hermanos? Tengo que saludar de la misma manera a todos. Estos versículos está hablando del amor hacia los enemigos. Entonces, por lo tanto, yo tengo que saludar de la misma manera a todos. A todos. Y yo te pido que hagas un ejercicio rápido. Seguramente hay una persona que en algún momento te ha despreciado, que te ha tratado y maltratado, y vos decís, ojalá no me lo encuentre nunca. La pregunta es, si te lo encontrás y lo conocés, ¿cómo lo tenés que saludar? Con ósculo santo. Qué difícil. Qué difícil. Pero el Señor dijo así: si ustedes saludan a los que los aman, a sus hermanos, ¿qué mérito tienen? Saluden de la misma manera aún a aquellos que lo han despreciado. Saludalo con amor. Cuánta gracia de Dios necesitamos, ¿no? Porque enseguida pensamos en personas y sabemos que es muy difícil, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Porque si no saludo a una de estas personas, aunque me hayan difamado, aunque me hayan maltratado, si no lo saludo con ósculo santo, estoy pecando. O sea, que
Y ya hemos hablado la semana pasada. Todo pecado, ¿cómo es en la presencia del Señor? Es abominable. Él le da asco. Que el Señor nos ayude, ¿no? ¿Qué otro mandamiento vamos a ver? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice, Primera de Pedro 4, 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, lo que está diciendo acá es, el mandamiento es, sean hospitalarios los unos con los otros. Cuando habla de hospedarse, acá habla de la hospitalidad. Y después lo vamos a ver. Él está diciendo, practiquen la hospitalidad los unos con los otros. En aquella época, en la época de los apóstoles, era normal que aparecieran en la ciudad, ¿no?, extranjeros que estaban trabajando en el campo misionero. Esa gente no tenía nada, habían dejado todo por servir al Señor y andaban de ciudad en ciudad predicando. Lo más lógico, ellos lo que hacían es decir, bueno, cuando entraron a la ciudad y preguntaban, ¿hay acá una iglesia cristianos? Y entonces se les guiaba, ¿no?, que la ciudad se conocían todos, y decía, bueno, andamos por ahí, por el barrio de Liniers, Matadero, está la casa de Cristian, el que vaya, o de Analía, el que te quede más cerca. Entonces, esta persona iba y le decía, bueno, mirá, yo estoy predicando el Evangelio, en el nombre de Cristo. Entonces, mirá, no tengo dónde quedarme. Entonces ahí los hermanos eran llamados a poder recibirlo en su casa. Les daban de comer, le ofrecían un lugar donde quedarse a dormir y esta persona que también estaba 1 o 2 días en aquel lugar, ya después arrancaba hacia otra ciudad. Así era en la época de los apóstoles. En la época de los apóstoles era normal que entonces que llevaban extranjeros y que afirmaban servir en el campo misionero y no tenían dónde quedarse. Entonces el mandamiento hacia los hermanos en aquel tiempo era decir, bueno, cuando llegue a un hermano así, atiéndanlo, actúen con hospitalidad, hospédenlo. De hecho, lo mismo lo vas a encontrar en Pablo, diciéndolo en Romanos capítulo 12, versículo 13, va a encontrar lo mismo que acá Pedro dice. Practiquen hospitalidad. El autor de los Hebreos también lo dice. Practiquen, si quieren anoten Romanos 12, 13, Hebreos 13, 2, Tercera de Juan 5:8, todos los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan hablan de lo mismo. Sean hospitalarios con las personas. El autor de Hebreos también lo dice. Ahora bien, ¿cómo es en nuestro tiempo? ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Abrir la casa a cualquier loco que venga? No. Pero ¿cómo sería nuestro tiempo? ¿Cómo lo adaptaríamos este mandamiento a nuestro tiempo? Bueno, por gracia de Dios, en este año, ¿no?, que hemos pasado juntos, empezamos a tener ahora gente conocida, ¿no?, hermanos de otros lugares. Hemos conocido hermanos de Puerto Madryn, de Bahía Blanca, de Rosario, de Córdoba, de Ramos Mejía, ¿no? Y seguramente tal vez en algún caso o en alguna situación nos puede llegar a pasar que estos hermanos que están predicando la sana doctrina necesiten tal vez viajar y tal vez no tengan los recursos como para buscar hospedaje en un hotel. Bueno, ahí tenemos que actuar siendo hospitalarios con ellos, brindándoles hospedaje, dándoles de comer y proveyéndoles de todo lo que necesiten. Es el mandamiento que da acá. Somos llamados a suplir la necesidad de nuestros hermanos. Es un mandamiento dado por Dios. Viene, pero no solamente porque a veces empezamos con esta. Viene el pastor tal, le damos la cama de 2 plazas, le ponemos calefacción. Viene el hermano, ¿viste? El último de ahí, y ahí sí ya le damos. Mirá, allá en el fondo tengo un altillo ahí donde dormía, ahí hay cucaracha y ratas, todo, pero bueno, ahí es lo que tengo para darte, ¿no? ¿Hacemos diferencia? No. No, tenemos que actuar a todos por igual.
El mandamiento para nosotros es ser hospitalarios con ella. Y hay un ejemplo en la Biblia de alguien que fue muy hospedador. Sí, dale. En la Biblia que habla de que era muy hospedador. ¿Alguno sabe quién? Los maté con esta. Fíjense, Romanos capítulo 16, versículo 23. Por ahí capaz que no fue conocido por haber predicado el Evangelio o haber sido un pastor importante, pero sí igual aún así vamos a ver que el apóstol Pablo y el apóstol Juan, los dos lo mencionan. Fíjense, lo saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Él está reconociendo y decir, miren, tengo un hermano acá que se llama Carlitos, él me ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Y fíjense ahora, tercera de Juan, versículos 5 al 8. Fíjense cómo Juan dice acá en la Reina Valera, elogio de la hospitalidad de Gayo. Está hablando del mismo Gayo. Dice, fíjense, amado, el apóstol San Juan le dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. ¿Ven? Recibía, no importa quién, a toda la iglesia se levanta, sí, vamos a hacer lugar en casa, vamos a poner más colchones, vamos a poner carpa, lo que haga falta, que ninguno se quede afuera. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Ven? Tanto Juan como Pablo diciendo y elogiando la hospitalidad de Gayo. Por ahí no nombran a Gayo predicando en Atenas o haciendo una gran campaña evangelística, pero no hacía falta. Nuestros hermanos, los apóstoles, reconocían públicamente. ¿Por qué habrán puesto tanto énfasis en hacer lo que figure en la Biblia? Y porque así tenemos que actuar, para darnos un ejemplo a nosotros. Ahora hay un tema, porque uno dice, bueno, está bien, voy a hospedar, pero Pablo da un condicionante de cómo tenemos que hacerlo. Cuando leímos a Pablo, cuando leímos a Pedro, ¿qué decía? Hospedados unos a otros, pero ¿cómo? Sin murmuraciones, porque ahí está la otra. Póngale, yo le digo, bueno, mirá, Miriam, ¿podés hospedar a este matrimonio que vino? Bueno, sí, Sergio, tráelo, ¿no? Y por ahí me lo dejan y después te dice Miriam por dentro, qué clavito que me dio el pastor, ¿no? ¿Viste? No sabes cómo comen estos chicos. Él dice, hospédenlo, pero no murmuren. No murmuren. Hospédenlo, sean hospitalarios, pero háganlo sin murmuraciones, porque si no, no sirve. No sirve. No sirve de nada. ¿Y cómo lograr entonces que poder ser hospitalario? Bueno, el autor de Hebreos nos da la clave. Hebreos capítulo 13, versículo 1. ¿Qué es lo que le pide el autor de Hebreos a los hermanos? Permanezca el amor fraternal. Y después le dice, sean hospitalarios unos con otros. Pero primero le dice, para poder actuar de esa manera sin murmuraciones, necesita que en ustedes haya un amor fraternal. ¿Y cómo es el amor fraternal? Mire, cuando viene un hermano a mi casa, mi hermano, cualquiera de mis hermanos, yo busco darle lo mejor. Sentate, hermano, sentate, Luis, Uriel, claro, poné el agua, vamos a tomar unos mates, vamos a charlar. De la misma manera tengo que ser con mis hermanos en Cristo, y mucho más todavía con ellos.
Ese es el deseo de Dios. Permanezca el amor fraternal. Sean hospitalarios. No se nieguen. Sé que a veces no todo tiene la posibilidad, uno tiene una casita chiquita, no entran más que lo que están, pero aquellos que tienen, estén dispuestos a poder hospedar a algún hermano. Sé que si la gracia de Dios así lo prepara, con el tiempo vamos a conocer muchos más hermanos de otros lugares, de otros países, y necesitan tal vez hospedaje. Poner tu casa para que los hermanos puedan tener un lugar donde quedarse. Tenemos un ejemplo y está bueno para bien el caso. Contábamos los hermanos de otra iglesia, ¿no?, con la que estamos relacionándonos, que una persona, una jovencita, llamó al pastor del lugar y le decía: hermano, ¿usted está el tal hermano? Sí. Me dijeron que su iglesia son muy hospedadores. ¿Puedo ir para allá? Así, así como... Bueno. Y enseguida hablaron, se pusieron en contacto y una familia de la iglesia la adoptó a esta jovencita y tuvo años con ellos viviendo. Otro matrimonio de la iglesia, unos jóvenes vinieron de afuera, 3, 4, 6 meses viviendo en su casa hasta que pudieron mudarse a un lugar. 6 meses. Sí. Cuando hay amor fraternal, no importa nada. Podemos dar, de lo que tenemos, damos. Y Dios multiplica, y es de bendición, porque Él prometió que nunca le iba a faltar a lo suyo. Que haya ese corazón hospitalario en nosotros. Estamos bastante prácticos, creo hoy, ¿no? Pero creo que Dios nos está hablando en nuestras vidas. Hay una más. 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 33. Es bastante conocido, creo que es tal vez de las citas bíblicas que más leemos cuando habla sobre la cena del Señor. Pero hay un versículo que nos da un mandamiento más. Dice, 1 de Corintios 11, 33. Así que cuando os reunís, hermanos, a comer, esperaos unos a otros. Acá el mandamiento es: espérense o esperaos unos a otros. Pablo acá exhorta a los hermanos a esperar a los demás, a no ser avaro o codicioso o hasta ventajero, sino poder esperar. Porque ¿qué pasaba? Veamos en el versículo el comienzo del 21 y el final del 22. Dice: porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y versículo 22 es la mitad. O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada. ¿Qué les voy a decir por esto? ¿Creen que los voy a alabar? En esto no los voy a alabar. Porque dice que ellos iban así, compartían todos juntos, ¿no? Los que tenían más plata traían las mejores comidas. Se sentaban todos y seguramente capaz que habría alguno y dice: bueno, el pastor puede orar, bueno, amén. Y ya los que traían más se abalanzaban enseguida a agarrar su comida. Y claro, había hermanos que no tenían para comer y le daba vergüenza. Y él les decía, y fíjense, ¿no?, qué bochorno que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, haya puesto esto, los prendió fuego, porque le está diciendo: está re mal eso que hace. ¿Cómo puede ser que pongan en la mesa y puedan ser los primeros en abalanzarse? Si tanto hombre tienen, le dice: coman en su casa. Y aunque suene en este tiempo increíble, a veces en este tiempo puede también haber esta clase de abuso. Tal vez no en la cena del Señor, porque ya no es como en aquella época, pero sí en otros aspectos de la vida cristiana. A veces no, nos juntamos a comer y por ahí terminamos de orar, ¿no? Y ya vamos a arrebatar primero, ¿no? Buscamos a ver la piseta con más queso, la porción más grande. Enseguida tiramos el manotón.
No decimos, bueno, que se sirvan primero, hermano, no, ya primero, ¿no? Y algunos ya apartan las dos o tres mejores porciones, que no me las toquen. Y así puede pasar. Y él está diciendo acá, espérense unos a otros. No sean así. Porque es pecado. Hemos vivido un tiempo también en las reuniones que durante las reuniones también el hecho de intentar sobresalir. Pasaba una hermana supuestamente, no pasa en este tiempo, pero nos pasaba en otra época, pasó una hermana y decía, bueno, yo tengo algo que Dios me dio en mi corazón y que vi el cielo que bajaba y que no sé de qué cosa, ¿no? Y se iba a sentar. Y después venía otra hermana que como que yo ahora quiero hablar también, ¿no? Y si ella dijo el ángel, no, yo vi al Señor que bajaba. Era como que uno tenía que intentar mostrar que había tenido más que el otro. Y el Señor dijo, espérense uno a otro, no intenten tomar el lugar. Ni hablar de que esto en nuestro hogar no ocurre, ¿no? Porque acá a veces somos, ¿no? Decimos, bueno, cárguese usted primero, ¿no? En nuestra casa somos un desastre. Somos un desastre. Se sirve la comida y ya queremos agarrar y peleamos ahí por un pedazo de pan, por la gaseosa y que este no me... Y el Señor nos dice su palabra, esperaos unos a otros. No tengan estas actitudes. No piensen primero en su panza. No busquen el mejor lugar, la mejor porción o satisfacerse ustedes primero antes que el otro. Sino por el contrario, esperen viendo primero que el otro se satisfaga. Porque esto también es pecado. Esto también, Sergio, ¿también es pecado? Sí. Fíjense, esta actitud mala en falsos maestros, Romanos capítulo 16, versículo 18, fíjense. Fíjense, él está hablando acá de falsos maestros, el apóstol Pablo, y dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Lo único que les importa es llenarse ellos. Esta es la actitud de aquel que no conoce al Señor. Porque aquel que conoce al Señor primero piensa en el otro antes que en sí mismo. No es egoísta, no piensa en satisfacer primero sus necesidades, sino que piensa primero en el otro. Filipenses 3:19 dice lo mismo. Esos hombres mentirosos, cuyo Dios es el vientre, lo único que piensan es llenarse ellos. Pero entre nosotros no tiene que ser así. Entre nosotros no tiene que ser así. En la iglesia de Cristo el precepto es diferente. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice, vístanse pues como escogidos de Dios, como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Ven que no? Aquel que ha nacido de nuevo no está siendo una persona igual, no es una persona egoísta, no es una persona que quiere intentar tomar la ventaja o tomar la preponderancia. Él está vestido de humildad, está vestido de benignidad. Está pensando primero en que los demás estén mejor antes que él. Bueno, pero hay una persona, sí, pero puede ser que una iglesia logre eso. Mirá, hay un ejemplo en la palabra de Dios de una iglesia que era de esta manera, que actuaban de esta manera. Fíjense
Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 19. Fíjense el amor que había en los hermanos de Filipo, en la iglesia allá en Macedonia. Fíjense, Pablo le dice a los filipenses, Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que hayan revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero no tenían la oportunidad, les faltaba la oportunidad. Y él le dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Pues aún estando yo en Tesalónica, me enviaron una y otra vez para mis necesidades. No es que yo estaba buscando dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y él termina diciéndole, mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Ves? Dice él, yo partí de Macedonia, seguí predicando y yo doy gracias. Fueron los únicos que se acordaron. Pablo había fundado un montón de iglesias en muchos lugares, pero él está acordándose diciendo, los únicos que se acordaron de mí, no porque yo necesitara algo, porque todo lo puedo en Cristo me fortalece, pero viendo el fruto del amor que había en ustedes, me gozo porque veo que son los únicos que comprendieron de verdad. Y aun cuando estaba en otra ciudad, muy lejos, ustedes se encargaron de hacer llegarme. No había como ahora encomiendas que llegan un día para otro. No había nada de todo eso. Pero aún así ellos se preocuparon y se ocuparon para que les pudiera llegar al apóstol Pablo la ayuda que necesitaba. Y fíjense que él marca esta actitud y valora aún delante de otra iglesia que supuestamente tenía todos los dones. Fíjense, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9. Fíjense lo que les dice. Otra vez los prende fuego a los corintios. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Dónde es Macedonia? Filipos. Y en todo me guardé y me guardaré de celos bravos. Él estaba diciendo, yo tuve necesidad cuando estaba en Corinto, pero no fui a ustedes. ¿Qué le está diciendo? Bueno, habrás pedido. No había en ellos solicitud. Y no necesité, ¿saben por qué? Porque los hermanos de Macedonia se encargaron de mí. Ellos mostraron los frutos verdaderos. A veces decimos, uy, qué iglesia poderosa, porque tienen todos los dones, todos hablan en lengua, todos profetizan. Eso no te hace una iglesia poderosa. Una iglesia verdaderamente llena de frutos era una iglesia como la de Filipo. ¿Y qué hacían? Mostraban los frutos del amor, en ayudar en cuanto tenían la posibilidad. Eso es mostrar de verdad un avivamiento real. Un fruto del amor. Y eso, con la ayuda del Señor y como un deseo para el próximo año, el pueblo de Dios, quiero que sea el sentir de cada uno de nosotros. Deseo que crezcan en la palabra, en muchas cosas más, pero quiero que esto se note. Desde el pastor hasta el último miembro, que los de afuera pueden decir, ¿qué iglesia esta? No tienen mucho, pero lo que tienen dan.
Y doy gracias por ver el corazón de cada uno de ustedes, tan amoroso para dar, pero quiero que todavía abunde más. Que en Buenos Aires pueda decir, pueblo de Dios es una iglesia que puede ayudar al que está necesitado, que puede dar aún a lo lejos al que necesita, que hospeda a aquellos que están en necesidad. Eso quiero. Eso es lo que quiero. No sé si vos lo querés, pero yo lo quiero para mi iglesia. Quiero que el amor de Dios, la benignidad, cada día siga creciendo más. Doy gracias, como le digo, por todo lo que hemos crecido, por ver el amor en cada uno de ustedes, pero no me conformo. Quiero más. Quiero más. Quiero que el Señor en su gracia pueda darnos para poder dar más a los demás, para poder ayudar a los demás, para poder compartir, para poder esperarnos unos a otros, para poder ser misericordiosos, amables, serviciales, hospitalarios. Porque entonces así el mundo va a creer que esto del Evangelio no es una mentira, no es algo que es solamente palabras, sino que hay hechos, no solamente mucho palabras y pocos hechos, sino en verdad mostrar el amor. Ese es mi deseo, que en nosotros pueda habitar esto. ¿Qué le parece si oramos, Señor?